Buenos días, sean todos bienvenidos a esta tercera sesión del 10º ciclo de conferencias Aquelarre Matemático. En esta ocasión, Antonio Natif Cordero, de aquí de la Facultad de Ciencias, nos hablará de los trucos de Gödel. ¿Cómo sacar la incompletud de un sombrero? Bueno, hola. Primero que nada, gracias a los organizadores por seguir manteniendo este espacio. Yo quiero platicarles de mi teorema favorito, que es el primer teorema de incompletud de Gödel. Voy a mencionar los dos teoremas, pero realmente voy a hablar del primero. Y pues es un tema con muchos detalles técnicos y un poco pesado, entonces no voy a darles una prueba con todos los detalles ni nada de ese estilo, pero quiero platicarles un poquito, pues, muy brevemente de la historia o de lo que necesitamos saber de historia que nos lleva al teorema de Gödel y a su importancia. Les voy a dar los conceptos básicos para que entiendan más o menos de qué va. Y pues las técnicas más interesantes, los puntos claves de la demostración de este teorema. Hay muchísimos tecnicismos que se necesitan para probarlo. Pues básicamente es la prueba del primer teorema de incompletud de Gödel, es el curso de lógica 3, sumado con todos los conocimientos de lógica 1 y de lógica 2, ¿no? Pero les voy a platicar un poquito las técnicas claves que usó Gödel en la prueba clásica. Para demostrarlo, y bueno, si tenemos tiempo al final, les platico un poco de algunos resultados que aparecieron gracias a estos teoremas y a esas técnicas, y podemos platicar un poquito sobre las implicaciones filosóficas que puede o no haber de estos teoremas. Hay por ahí unos debates. Entonces, bueno, para empezar, en el siglo XIX hubo muchos problemas en las matemáticas, ¿no? Hubieron varias crisis. Hubo problemas en el análisis, con la función monstruo de Weierstrass, en la geometría, con todo el rollo de las geometrías no euclidianas. Pero lo que realmente fue así, la crisis de las matemáticas, fue pues la paradoja de Russell. ¿Y de qué se trata esta paradoja? Es que pues se pensaba que para definir un conjunto lo único que necesitábamos es una propiedad. Que un conjunto era una colección de objetos que compartían una cierta propiedad, ¿no? Y entonces, pues, este señor Russell, muy filoso en su visión, se le ocurrió que, pues, aquí tiene un conjunto, simplemente son todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos, ¿no? Está definido por una propiedad, pero ese conjunto, pues, tiene un problema, y es que R es un elemento de ese conjunto, R, sí, solo sí no es un elemento, ¿no? Les toca a ustedes hacer las cuentitas. Bueno, si R está, entonces cumple esto, entonces no está. Si R no está, pues cumple esto y entonces sí está. Y pues eso suena muy paradójico, ¿no? Y entonces, pues tenemos un problemota, y es que la matemática es inconsistente. Y eso fue una crisis muy, muy fuerte en las matemáticas, ¿no? Ahí está Russell, para los que no lo conocían. Pero para no ser amarillistas, pues no es cierto que la matemática es inconsistente, es que la matemática intuitiva es inconsistente. Entonces, sin embargo, pues en el siglo XIX toda la matemática era bastante más intuitiva que otra cosa, ¿no? No se seguían los procesos de formalización que actualmente estamos acostumbrados, las pruebas no tenían el rigor de ahora, no todo estaba tan bien fundamentado, todo era mucho más geométrico, más intuitivo, más, sí sale, ¿no? Se ve. Entonces, pues, esto fue un gran problema, ¿no? Muchos matemáticos llegaron a pensar que iba a colapsar todo el edificio de la matemática, que ya todo estaba saliendo mal, que nuestros fundamentos estaban mal, y que, pues, no sé, iban a dejar de funcionar las máquinas de vapor o yo qué sé. Pero bueno, al rescate llegó Ernst Zermelo en 1904, dio la primera versión, pero realmente en 1908 publicó su teoría axiomática de conjuntos. Y la idea de su teoría axiomática es que, en vez de decir, sí, un conjunto es una colección de objetos que comparten una propiedad, ya no iba a tratar de definir lo que era un conjunto, sino iba a decir cómo se portaban los conjuntos. Entonces dio una serie de axiomas que decían cómo se portaban esos conjuntos, y cualquier cosa que cumpliera esos axiomas iba a ser un conjunto. Si algo no lo cumplía, no es un conjunto, y más no digo, ¿no? No voy a tratar de definir conjunto. Y una de las cosas claves es que esos axiomas estaban construidos para evitar la paradoja de Russell. Entonces una propiedad ya no definía nuevos conjuntos, solo subconjuntos de conjuntos que ya tuviera antes.
Entonces no podía crecer de forma no acotada como que es lo que permitía la paradoja de Russell. Él introdujo el controversial axioma de elección. Bueno, él lo introdujo en la versión del teorema del buen orden, diciendo todo conjunto es bien ordenable, que generó su propio debate. Y bueno, esos axiomas, después Frenkel les encontró un detallito, le agregó un axioma más. Entre Skolem y von Neumann y otros más hicieron ahí unos ajustitos. Entonces se les conoce como Zermelo-Frenkel cuando se incluye el axioma de elección, que es casi siempre. Se les conoce como ZFC o Zermelo, Frenkel y Choice. Y pues estos axiomas lo que trataban era dar ese fundamento que no había, ¿no? Evitar las paradojas y tratar de dar un cimiento para construir todas las matemáticas. Y seguían las ideas del profesor de Zermelo, David Hilbert, que era un hombre muy preocupado por los fundamentos de las matemáticas. Entonces, su primera preocupación fue en 1895, donde dijo, pues, la geometría, así como la hizo Euclides, está medio mal hecha. Los que hayan leído los elementos, si hacen la primera demostración de Euclides en un examen de geometría moderna, se lo van a poner mal, porque dicen, no, ¿cómo sabes que dos círculos se intersecan en un punto? ¿No? Y cosas de ese estilo medio raras. Entonces Hilbert dijo, hay problemas por ahí, voy a arreglarlo, ¿no? Y dio axiomas para la geometría euclidiana en el plano y en el espacio tridimensional. Y probó un montón de cosas, probó que era consistente, siempre y cuando la teoría de los números reales fuera consistente, probó que se portaba bonito y ya resolvió como el fundamento de la geometría, ¿no? Y dijo, pues ahí está, la geometría funciona bien, está bonita, no hay ningún problema, lo que había hecho Euclides estaba chido, pero necesitaba arreglarse. Y su idea clave es que los axiomas históricamente se consideraban verdades indiscutibles, ¿no? Algo que si no lo aceptabas como verdadero es que estabas loco. No hay otra opción, ¿no? Porque cualquier persona sensata acepta como verdadero los axiomas. Y él dijo, pues no, eso no es tan cierto, ¿no? Realmente lo que pasa es que necesitamos un punto de partida para hacer demostraciones. Los axiomas son ese punto de partida. Y ya no tienen más implicaciones filosóficas sobre si son verdaderos o no. Solo son un punto de partida para trabajar. Su frase célebre es que uno debe poder decir en cualquier momento, en vez de puntos planos y rectas, mesas, sillas y botellas. ¿Qué quiere decir? Que mientras las mesas, las sillas y las botellas cumplieran los axiomas que él dio para la geometría, se iban a portar exactamente igual que los puntos, los planos y las rectas, ¿no? Ya no me importa qué es un punto, si han leído de nuevo Euclides, él define un punto como aquello que no tiene partes, ¿no? Y jamás usa esa definición para nada, jamás entiendes qué significa no tener partes, es como, no tiene sentido esa definición. Hilbert evita ese problema y dice, no voy a definir punto, no voy a definir recta, no voy a definir plano, solo voy a decir cómo se relacionan estas cosas entre sí. Su idea era para atravesar esto y llevarlo a todas las matemáticas, ya no solo fundamentar la geometría, sino todas las matemáticas. Entonces propone crear la metamatemática, que iba a ser una nueva rama de las matemáticas, pero que ahora estudiara pues, los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Le llama también teoría de la demostración. Y era, pues voy a estudiar cómo todos los matemáticos que andan por ahí trabajando, cómo trabajan, cómo hacen sus demostraciones, en qué se basan, cómo son sus argumentos. Su objetivo era formalizar todas las matemáticas. Otro problema que era paralelo al problema de las paradojas era el infinito. La teoría de conjuntos de Cantor estaba empezando y había mucha gente que decía, no, hablar de infinitos más grandes que otros es una estupidez, ¿no? Es algo irracional, algo que ni siquiera debería ser pensado, ¿no? Casi pensarlo ya es sacrilegio. Hilbert defendía mucho la teoría de conjuntos, pues él creía que era lo que iba a lograr fundamentar todas las matemáticas, ¿no? Entonces él quería formalizarlas, y para formalizarlas lo que él quería era encontrar un conjunto de axiomas, como el que propuso su alumno Zermelo, que fueran independientes. Eso significa que no podía probar unos axiomas usando otros, que era el conjunto minimal. Decidible es un detalle técnico, pero básicamente significa que pueda saber qué axiomas estoy usando. Uno puede imaginar que digo, todas las verdades matemáticas son mis axiomas, y pues puedo demostrar todas las matemáticas, pero ¿cuáles son mis axiomas? La hipótesis de Riemann es un axioma, pues quién sabe, ¿no? Entonces,
Esa es la parte decidible. Completo es que cualquier pregunta que yo le haga me pueda responder es verdad o es mentira, ¿no? Si yo le pregunto la hipótesis de Riemann, debería poder demostrarse o debería poder demostrarse su negación. Y consistente simplemente es que no demuestre estupideces, ¿no? En lógica se demuestra que si tienes un sistema inconsistente, entonces puedes probar cualquier cosa. Y si puedes probar cualquier cosa, pues no hay nada de chiste, ¿no? Y bueno, él creía que deberíamos mantener todas las áreas de las matemáticas, que las matemáticas deberían ser esta cosa muy libre, donde cada quien podía trabajar en lo que quisiera. Lo único importante era eso, la consistencia. Porque de nuevo, si algo no es consistente, puedo probar cualquier cosa, no tengo ninguna teoría, no estoy diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces era la única requisito que él le ponía a una teoría matemática para ser válida. Y pues en particular para hablar de conjuntos transfinitos, él quería decir, no, si alguien viene y me pregunta, yo le voy a decir que yo estoy trabajando con un lenguaje formal, un lenguaje finito, con combinatoria de símbolos finita, y pues ya lo transfinito, pues quién sabe, ¿no? A mí no me importa, yo no soy filósofo, yo solo trabajo con simbolitos. Y pues, para la banda, para los matemáticos que no tenían problemas existenciales con el infinito, les iba a ser como, sí, estamos trabajando con infinitos más grandes que otros, ¿no? Pero no les digas a los filósofos que nos vienen a echar carrilla. Y entonces este fue el programa de Hilbert. Encontrar este sistema axiomático era su programa. Y juntó un montón de matemáticos, ¿no? Fue un proyecto de varios años. Su época de oro fueron como 10 años, de 1920 al 30. Pero desde 1895 ya estaba trabajando en esas ideas. Y juntó a muchos matemáticos para que trabajaran. Zermelo, su alumno, trabajó en la parte de encontrar los axiomas. Otros estaban estudiando la parte de la lógica. Y hicieron realmente un avance de la lógica matemática muy, muy, muy significativo, tratando de encontrar ese sistema axiomático. Y estamos en este punto, y es donde entra, en este contexto es donde llega Gödel, ¿no? Ahorita les platico qué dijo Gödel respecto a todo esto, pero primero que nada damos unas cuantas definiciones para que nos entendamos y para poder hablar de los teoremas de Gödel. Entonces, un lenguaje formal va a ser una pareja ordenada, L, A, F, donde A es un conjunto de símbolos llamado alfabeto, nada más, ¿no? Tú dame, por ejemplo, el abecedario latino y es el alfabeto, o dame los números naturales, pueden ser un alfabeto, no me importa, ¿no? Un conjunto de símbolos. Y luego voy a tomar ciertas sucesiones finitas de esos símbolos y a esas les voy a llamar fórmulas bien formadas, ¿no? ¿Cuál es la idea de los lenguajes formales? Simplemente es que el lenguaje natural tiene ambigüedades, ¿no? Cuando yo digo, pásame esa cosa, pues a lo mejor era el separador, a lo mejor era el programa, del aquelarre, o quién sabe a qué me refería. El chiste de los lenguajes formales es que no hay ambigüedades, que están perfectamente bien definidos qué es una expresión bien formada en ese lenguaje y qué no. De hecho, se puede decidir mediante un algoritmo. Y también es importante que después, la semántica viene después. Normalmente los lenguajes naturales, uno está paseando en la selva, no sé, en la antigüedad, y habían muchos árboles y pues todos sabían que era un árbol y de repente encontraron un sonido para referirse al árbol y ya todos se pusieron de acuerdo y ya podían hablar del árbol. Pero el concepto vino antes que la palabra y eso genera que haya después ambigüedades, que cambie el lenguaje y todos los problemas del lenguaje natural. En los lenguajes formales yo primero doy qué es una expresión bien dicha, cómo son todas las expresiones, y después digo, bueno, esta cosa de ahí significa tal. Y así es como se evitan las ambigüedades. La verdad no me importan mucho los lenguajes formales, bueno, sí, pero solo me importan unos en particular, que son los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer orden, todos los que hayan hecho un poquito de matemáticas ya los han visto más o menos, porque las matemáticas que hacemos usualmente, generalmente escribimos un poquito de lenguajes de primer orden, pero mezclados con lenguaje natural. La única idea de los lenguajes de primer orden es que tenemos todos los operadores lógicos tradicionales, el i, el o, el no, la implicación, el sí, solo sí. Tenemos a Abelardo y a Leísa, que son los cuantificadores universal y existencial, es decir, para todo o existe. Tenemos un símbolo para la identidad, porque la igualdad es bien importante en matemáticas. Y símbolos especiales para denotar elementos, por ejemplo el cero. El cero es bien importante en los números reales, entonces le damos un símbolo particular.
operaciones y relaciones importantes, el orden, la suma, las operaciones aritméticas. Por ejemplo, en el lenguaje de la aritmética, pues nos interesa tener un símbolo para el cero, un símbolo para la función sucesor, uno para la suma y para el producto. No voy a entrar en detalles cómo se escriben los lenguajes de primer orden, pero ahorita van a ver que cuando lo necesite no va a haber conflicto. Gracias a ya que tenemos lenguajes formales, podemos definir qué es un sistema formal. Y un sistema formal es lo que todos nos imaginamos que debería ser un sistema axiomático, ¿no? Yo tengo un lenguaje formal, justo porque no quiero que haya ambigüedades en mis deducciones. Tengo un conjunto de las fórmulas, de las expresiones bien dichas en ese lenguaje, que les llamo fórmulas, a las que les voy a llamar axiomas. Yo les voy a decir, estos son mis axiomas. Y tengo unas reglas de inferencia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo deducir cosas en ese sistema axiomático? A partir de los axiomas, ¿cómo puedo deducir algo? Y aquí siempre vamos a usar las que usan todos los matemáticos de la lógica clásica, ¿no? Que si contrapositiva, que si modus ponens, que si reducción al absurdo. Todo lo que aparece en una demostración bien hecha en matemáticas va a estar ahí. Y solo eso. Entonces, tampoco son problemáticas en los casos que nos interesan. Y un ejemplo de un sistema formal, que es el que nos va a interesar mucho, es la aritmética de Peano. La aritmética de Peano, la vamos a denotar así, AP, tiene el lenguaje de primer orden de la aritmética, el que les puse aquí antes, el que tiene símbolos para el cero, la función sucesor, la suma, el producto, y bueno, todos los de aquí arriba. Va a tener los axiomas de Peano, que todos espero que ya hayan visto alguna vez, escritos en el lenguaje, en este lenguaje, se pueden escribir, no nos importa cómo. Y le voy a agregar los axiomas de la lógica clásica de primer orden. Es algo que en matemáticas siempre lo hacemos, aunque nadie nos lo dice, porque justo es lo que nos asegura que podemos hacer los argumentos que hacemos, ¿no? Los axiomas de la lógica clásica solo nos dicen, pues sí puedes hacer una demostración por reducción al absurdo, ¿no? Eso sí jala. Entonces, nada, es detalle técnico. Y las reglas de inferencia son modus ponens y generalización. De nuevo, en los cursos de lógica se prueba que esos bastan para capturar todos los argumentos válidos en matemáticas. Bueno, junto con estos axiomas lógicos. Esa es la aritmética, esencialmente, ¿quién es la aritmética de Peano? Los axiomas de Peano, ¿no? Y todas las cosas que podemos deducir de los axiomas de Peano, usualmente en matemáticas. Dentro de un sistema formal podemos dar una definición de prueba. Y aquí es donde empieza la parte de metamatemática, ¿no? Queríamos estudiar, la metamatemática se trata de estudiar qué hacen los demás matemáticos cuando están trabajando. Entonces yo voy a estudiar, pues, ¿qué significa que demuestre algún matemático, no? Y entonces la definición va a ser que una prueba en un sistema formal no es más que una sucesión finita de fórmulas, tales que cada fórmula o es un axioma o se obtiene mediante las reglas de inferencia de anteriores, ¿no? Es decir, es básicamente lo que hacemos en matemáticas cuando uno demuestra el teorema de Pitágoras. Pues ya usa un montón de resultados anteriores, pero se supone debería poder probarse desde los postulados de Euclides o los del Hilbert para el más fresón. Simplemente aplicando deducciones lógicas que todos hacemos, ¿no? Como reducción al absurdo, pruebas directas, contrapositivas. Se debería obtener a partir de eso, de los axiomas, se debería poder llegar al teorema de Pitágoras, ¿no? Y esa es nuestra definición de prueba. Una lista de fórmulas, como una demostración en un examen, donde cada una o es axioma o se obtiene de anteriores. Y pues después podemos imaginar que si ya tenemos un teorema que probamos antes, pues podríamos copiar y pegar su prueba ahí en medio y ya lo podríamos usar, ¿no? Cuando phi 1 hasta phi n sea una prueba, decimos que el último elemento de esa sucesión finita es el teorema o es lo que probamos y se denota así, que en el sistema formal se prueba phi sub n. Y ya podemos dar las definiciones importantes para los teoremas de incompletud. Y para Hilbert, justo esto es a lo que se refería Hilbert en lo que comentamos hace rato, un sistema formal va a ser consistente, sí, solo sí, para cualquier fórmula o no la pruebo a ella o no pruebo a su negación. Aquí hay un montón de equivalencias, es consistente si basta con que haya una cosa que no prueba, y básicamente es que no dice estupideces, no prueba estupideces, no prueba algo y prueba lo contrario, que eso sería una contradicción y no lo queremos. Entonces un sistema va a ser consistente si cumple eso. Completo, y de ahí viene la parte de incompletud, y es que
si yo te doy cualquier fórmula, el sistema, bueno, en el lenguaje adecuado, obviamente, el sistema puede decidir si sí pasa o no pasa, ¿no? O la prueba a ella o prueba su negación. Es como el profesor les pone un problema en un examen, y si no se puede probar y no se puede probar su negación, pues no puedo ni probarlo, ni dar un contraejemplo, y pues no puedo resolver el examen, ¿no? Es como que esa propiedad de completud es bonita. Y decidible es la que es un poco más rara, y es que existe un algoritmo que puede determinar si una fórmula es axioma o no. Y es lo que les comentaba. Pues yo podría decir, todas las verdades de matemáticas son mis axiomas. Y pues ya capturé todas las matemáticas por definición, voy a poder probar todas las verdades matemáticas, debería ser consistente, pero pues nunca voy a poder saber qué son mis axiomas, entonces no me sirve para trabajar. Un detallito, siempre que me hable de algoritmo o computable, ahorita lo voy a mencionar con más cuidado, pero básicamente estoy pensando en un programa escrito en Python. Para mí eso va a ser un algoritmo, un programa finito que compute en tiempo finito. Si les gusta más Java o algún otro lenguaje, también funciona. Los que sepan un poquito de teoría de la computabilidad, estoy pensando en una máquina de Turing o en algo que se pueda definir en cálculo lambda o su definición de computabilidad favorita. Y bueno, ahora sí, les presento el primer teorema de incompletud de Gödel, y dice, pues si tenemos un sistema formal que contiene la aritmética, no les he dicho qué significa que contenga la aritmética, pero pues básicamente que puedo definir a los números naturales ahí dentro y cumplen los axiomas de Peano. Entonces, ese sistema no puede ser decidible, consistente y completo. ¿Han visto los memes estos? Y es mi forma favorita de explicarlo. Los memes del triangulito que dice así como tiempo, energía y dinero, y dicen, pues elige 2 de 3 porque no puedes tener las 3. Pues eso es lo que dice Gödel, ¿no? Toma consistencia, completud y decidibilidad, y cualesquiera dos que agarres, sí jala, ¿no? Sí puedes encontrar algo que cumple esos dos, pero si tienes las 3, no puedes tener las 3, ¿no? No importa qué pase, nunca vas a poder tener las 3 cosas. Y la forma de decir eso usualmente porque decidibilidad y consistencia son las propiedades importantes, bueno, todas son importantes pero esenciales. Si un sistema axiomático no es consistente, ya tronó, ¿no? No sirve absolutamente de nada, lo tengo que tirar a la basura. Entonces esa siempre la queremos. Y si no es decidible, puede servir tal vez para fines teóricos, pero no sirve para trabajar. No puedo hacer matemáticas porque no sé qué axiomas tengo, entonces no sé qué puedo usar y qué no para una demostración, ¿no? Y es como cuando uno llega a un examen de cálculo sin haber estudiado. Es como, y eso ya lo probamos, pues ya llevé análisis 2, entonces seguro con eso jala, ¿no? Y el profesor así de, no manches, no puedes usarlo de análisis para cálculo. Pues justo queremos saber qué podemos usar, ¿no? Entonces la decidibilidad también es importante. Y entonces, pues Gödel nos dice que tienes que sacrificar la completud. Es decir, va a existir una fórmula en el lenguaje del sistema formal que no la puedes probar a ella y no puedes probar su negación. Ya que estamos en esto, pues les presento el segundo teorema de incompletud. Aquí dice que tenemos un sistema formal decidible que contenga a la aritmética, y este es el detalle extraño, un enunciado, una fórmula del lenguaje formal que exprese la consistencia del sistema. ¿Eso qué significa exactamente? No les voy a decir. Por eso la plática es sobre el primer teorema de incompletud y no sobre el segundo, porque hay muchos detalles técnicos de por medio. Y lo que dice es que si el sistema en efecto es consistente, pues no puede probar esa fórmula que expresa la consistencia. Es decir, si un sistema no prueba estupideces, él mismo no sabe que no prueba estupideces, ¿no? De hecho, no puede creer que no prueba estupideces. O dicho de otra forma, si un sistema axiomático es muy seguro de sí mismo y dice, sí, yo nunca pruebo estupideces, es porque prueba estupideces, ¿no? Entonces, es algo bien extraño. Yo creo que este es el más fuerte de los dos. Pero fue algo que causó mucho impacto en filosofía de las matemáticas y en el estudio de los fundamentos. Pero bueno, quiero que platiquemos un poquito más del primer teorema de incompletud. Y está muy extraño, ¿no? Estamos diciendo, yo tengo un sistema que captura al menos a la aritmética, que sea decidible y consistente, y entonces yo puedo encontrar una fórmula que no puedo ni demostrar ni refutar, de la que no sé nada, ¿no? No puedo decir si pasa o si no pasa o qué onda. Pues está raro cómo uno prueba eso. Pues aparte Gödel, pues
Pues aquí no solo se trata esto de una cuestión es un resultado chistoso. Esto era un debate filosófico fundamental, porque de nuevo Hilbert creía que se podía encontrar un sistema decidible, consistente y completo. Entonces, si Gödel dejaba algún huequito para que se aferrara a Hilbert, le iba a decir, no, tu teorema, solo estás pensando en cosas que no vienen al caso, lo importante es si se puede hacer o no sé. Entonces, lo que él trató es dar una prueba así, super pulcra, donde no hubiera margen de error. Y entonces no solo dio esta fórmula G, sino que la construyó explícitamente, de forma efectiva. Es decir, una computadora podría hacer las cuentas y encontrar exactamente quién es esta fórmula en el lenguaje, digamos, de la aritmética, que no se puede demostrar. Y para hacer eso hay básicamente 3 puntos claves, 3 cosas que nos llevan a esta demostración, y son: todos los algoritmos pueden formalizarse en la aritmética, se puede aritmetizar o codificar la metateoría, y pues ahí hay algo sobre diagonalización y tal vez autorreferencia, aunque no realmente. Entonces vamos a platicar con más detalle de estos 3 puntos, que son las ideas claves en la demostración de Gödel, ¿no? Y de nuevo yo me estoy refiriendo a la demostración, no a la original de Gödel, porque esa fue un caso particular y está medio... la presentación pues no es la mejor, sino a las versiones modernas de esa prueba, que capturan la esencia, pero la generalizan y la hacen un poquito más sencilla de entender, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero, todos los algoritmos pueden formalizarse en la aritmética. ¿Qué significa eso? Pues vamos a dar un par de definiciones. Vamos a decir que una función que toma n naturales y te devuelve un natural es computable. Si de nuevo hay un programa escrito en Python, tal que yo le pongo de entrada así, me aparece primero, sí, dame n números de entrada, yo le doy a1 hasta n y me devuelve exactamente lo que vale la función. Es decir, pues hay un programa que calcula la f, ¿no? Por eso es computable, porque una computadora puede calcular lo que vale la función. Y una relación, un subconjunto de la n a la n, de n-hadas ordenadas de naturales, va a ser computable si su característica es computable. ¿Todos saben qué es la característica? No. Bueno, es una función que toma una n-hada de naturales y si está en el conjunto R vale 1, si no está en el conjunto R vale 0. Es decir, me dice quién sí está y quién no está. Entonces, básicamente es que la relación también la puede computar una máquina, ¿no? Una máquina, un programa de computadora me podría decir exactamente qué n-hadas están en R y cuáles no. Esas son mis definiciones de computabilidad. Y pasa algo bien chistoso, y esto es, no sé, no quiero decir que el teorema más fuerte o el lema más fuerte para probar el teorema de incompletud, pero casi. Y es la representabilidad de las funciones y relaciones computables en la aritmética. El enunciado está medio feo y técnico, no me importa mucho que lo entiendan. Bueno, me importa que entiendan la idea, no qué dice ahí. Y la idea es que la aritmética sabe computación. Es decir, que dentro de la aritmética de Peano, yo puedo simular cualquier programa de computadora. Así, si estuvieron jugando Mario Kart hace rato, la aritmética puede jugar también Mario Kart si quiere, ¿no? Y la aritmética puede simular cualquier programa de computadora, se puede simular dentro de la aritmética. Y pues si lo piensan, las computadoras lo único que hacen es tomar cadenas de ceros y unos, y hacer operaciones con ellas, ¿no? Y es todo lo que hace una computadora. Y después eso se interpreta en la pantalla como imágenes, como un meme o algo. Pero en el fondo, para la computadora solo eran ceros y unos y operaciones con esos ceros y unos. Entonces, pues la aritmética tiene al 0, tiene al 1 y sabe hacer operaciones con el 0 y el 1, ¿no? Entonces, pues básicamente cualquier cosa que pueda hacer una computadora, y estamos hablando de computadoras que a lo mejor un programa puede tardar 2 millones de años en terminar de hacer sus cuentas. Pues la aritmética lo hace, ¿no? No, aquí no nos importa el tiempo de cómputo mientras sea finito. Entonces, pues básicamente eso significa, ¿no? La aritmética, cualquier cosa que sea computable, que lo pueda hacer una computadora, la aritmética lo sabe, lo entiende a la perfección, puede simular esa computación. Sí, eso es lo que dice aquí, ¿no? Si f evaluada en a1 hasta n vale a, pues hay una fórmula en el lenguaje de la aritmética tal que la aritmética prueba la phi con la 1 hasta la n y la a. Los detalles técnicos no vienen al caso. Y pues sí, la moraleja, cualquier programa de computadora, la aritmética lo simula, lo puede calcular.
Y el detalle interesante es que, pues yo les dije que los lenguajes formales, yo podía decidir cuando una expresión estaba bien formada, usando un algoritmo. Yo podía, todos los procesos de manipulación de un lenguaje formal son algorítmicos. Todos los procesos con un sistema formal son algorítmicos. Entonces, pues si yo les lograra hablar de números naturales, porque de nuevo las funciones computables son de números naturales, si yo lograra convertir mi lenguaje formal y mis operaciones lógicas en operaciones de números y en números, pues son algorítmicas, como que voy a poder codificarlas en la aritmética. Y ese es el segundo punto clave, la aritmetización, y es a través de los números de Gödel. ¿Cuál es la idea? Pues mi lenguaje formal tenía todos estos símbolos, ¿no? Los operadores lógicos, el para todo, el existe, las operaciones de la aritmética, variables, una infinidad para que no me falten. Y pues yo puedo asignarles un número. Vamos a llamarle su número de símbolos, su número de correspondencia. Y entonces, el número de Gödel, a cada expresión del alfabeto, a cada sucesión finita de símbolos de este alfabeto, pues yo le puedo asignar su número de Gödel, que lo voy a denotar por una gama, usando el número de símbolo y números primos. ¿Cómo es esto? Pues el número de Gödel de una expresión E1 hasta N simplemente va a ser, pues fíjate en la tablita en el número de, por ejemplo, el existe. Es un 3. Pues si E1 era el existe, pues le toca el 3, entonces pone el primer número primo elevado al cubo, ¿no? Luego para el segundo símbolo, tómate el segundo primo y elévalo al número de correspondencia que le asignamos arriba. La idea de esto es que, pues, por el teorema fundamental de la aritmética, cada expresión nos va a dar un número de Gödel distinto. Y aparte, pues, si ustedes me dan un número natural, yo puedo factorizarlo en primos algorítmicamente. Digo, me va a tardar muchos años, pero yo lo puedo factorizar en primos. Y puedo encontrar estos exponentes y entonces puedo rescatar de qué expresión venía. Es decir, esta numeración es efectiva. Si tú me das un número, yo puedo saber si le correspondía a una fórmula y a qué fórmula le correspondía. Y si tú me das una fórmula, puedo encontrar su número de Gödel. Todos los procesos son algorítmicos. Así, y aquí hay un ejemplo. Pues esta expresión es sucesor del 0 es igual al sucesor del 0 más el sucesor del 0. Es una expresión en el lenguaje formal. Y pues su número de Gödel es esto de aquí. Como se darán cuenta, son cosas monstruosas, pero finitas. Entonces, como nosotros no vamos a hacer las cuentitas, no nos importa que sean enormes los números, solo que son finitos. De igual forma, pues podemos definir el número de Gödel de una prueba. Y ese le vamos a poner gamma cuadrada, o gamma 2. Una prueba era una sucesión finita de fórmulas, ¿no? En la aritmética. Y pues su número de Gödel va a ser la misma idea. Voy a elevar el primer primo al número de Gödel de la primera fórmula, el segundo primo al número de Gödel de la segunda fórmula. Y pues estas cosas de aquí se van a hacer. Si los números de Gödel ya eran masivos, estas cosas son todavía más espeluznantes, ¿no? Nunca esperen poderlos calcular. Pero pues teóricamente nos dan una forma de codificar todas mis expresiones. Y de nuevo, la idea detrás de los números de Gödel es lo mismo que hacen las computadoras. Si yo les doy, no sé, un meme así bien chido, para la computadora solo es un montón de ceros y unos, ¿no? Y si yo tuviera esta lista de ceros y unos y los meto en otra computadora, me va a poder rescatarle el meme original, ¿no? Entonces, si yo tengo una fórmula, puedo codificarla de tal forma que me dé un número, y si yo tengo el número, puedo rescatar la fórmula o la prueba. Aparte, bueno, no hay confusión entre números de Gödel de fórmulas y de pruebas por la paridad de los exponentes. Si se fijan, los números de Gödel todos tenían exponentes impares. Y estos van a tener todos exponentes pares porque el número de Gödel empieza con 2, ¿no? Entonces, tampoco hay confusión por ahí. Entonces, pues ya tenemos una forma de codificar todo lo que puedo decir en mi lenguaje formal, lo puedo codificar dentro de la aritmética. Y pues aquí viene la clave. Entonces la idea es, yo puedo hablar sobre operaciones, sobre cosas de mi sistema, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que algo fuera un axioma, ¿no? Ya habíamos dicho que, bueno, no lo mencioné, pero la aritmética de Peano es decidible. Todos conocen los axiomas de Peano, ¿no? O bueno, los pueden buscar en Wikipedia. Entonces, hay un procedimiento algoritmo para determinar si algo es un axioma de Peano.
Pero aparte, eso yo ya lo convertí a números, ¿no? Entonces ya es un procedimiento algorítmico sobre números naturales, pues ya es una función computable. Y entonces yo puedo representar eso en la aritmética, porque la aritmética puede simular ese algoritmo. Entonces yo puedo construir fórmulas dentro de la aritmética, por ejemplo esta de aquí, ax, que la aritmética va a demostrar ax de x, sí, solo si x es el número de Gödel de un axioma de Peano. ¿Sí? Es decir, pues simula el algoritmo para identificar si algo es un axioma. De la misma forma yo puedo determinar si algo es el número de Gödel de una prueba del teorema que tiene el número de Gödel y. O pues yo puedo decir si algo es el número de Gödel de un teorema de la aritmética. ¿Sí? Entonces ya traduje todo lo que yo hablaba sobre el sistema. Si ese sistema prueba tal cosa, ¿no? En la aritmética yo puedo probar, no sé, algún teorema sobre números primos muy chido. Pues eso ya lo sabe la aritmética, ¿no? Sabe, sí puedo probar tal cosa, ¿no? Soy bien chingón. Y ya, el último ingrediente que necesitamos para que colapse este asunto es el lema diagonal. Y es donde entra la parte de autorreferencia. El lema diagonal es un lema poderosísimo. Y dice que si yo tengo una fórmula del lenguaje de la aritmética, entonces se puede construir algorítmicamente, es decir, de forma efectiva, otro enunciado de la aritmética tal que la aritmética prueba D, si solo si phi del número de Gödel de D. Está medio feo, yo sé. Lo único que quiere decir, bueno, aparentemente lo que quiere decir es que yo puedo construir fórmulas autorreferentes que hablan de sí mismas. Porque esta D es equivalente a una fórmula que dice algo sobre D, ¿no? Sobre el número de Gödel de D, que era la forma de codificarla. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que vean más o menos cómo funciona. Yo tenía la fórmula que me dice si algo es un axioma o no. Por el lema diagonal yo puedo encontrar un enunciado de tal que D es equivalente a que D sea el número de Gödel de un axioma. Entonces, pues, de alguna forma como que D afirma yo soy un axioma, ¿no? Porque pues si es equivalente a ser un axioma, si en efecto era un axioma, pues va a ser verdad y esto va a ser verdad, ¿no? Si mintió y no era un axioma, pues esto va a ser falso y esto también va a ser falso, ¿no? Entonces como que se da esa equivalencia. Ahí hay un pero bien grande, y es que, bueno, antes de llegar a eso, la autorreferencia que aparece ahí no es real, porque esta sí solo sí en lógica clásica solo nos dice que ambas son verdaderas o ambas son mentiras, no nos dice que hay una relación de causalidad entre ellas o que realmente una diga algo sobre la otra. En realidad, estas dos fórmulas pueden no tener nada que ver y solo ocurre que o ambas son verdad o ambas son mentira. Entonces es una autorreferencia medio ficticia, pero pues da mucho el sabor de la autorreferencia, ¿no? Y bueno, el enunciado de Gödel, que es el verdadero diablo en la historia, es, pues, vamos a aplicarle el lema diagonal a esta fórmula, que algo no es teorema. X no es el número de Gödel de un teorema de la aritmética. Por el lema diagonal hay un enunciado G por Gödel, tal que G es equivalente a, no es cierto que G es un teorema, ¿no? O bueno, que el número de Gödel de G es el número de Gödel de algo que no es un teorema. Entonces, pues de la misma forma que decía yo soy un axioma, como que el enunciado de Gödel dice yo no soy demostrable, yo no soy un teorema, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, si la aritmética es consistente es fácil probar que no prueba a G. Pues si probara a G, sería un teorema, pero G es equivalente a que no sea un teorema, y pues ya tronó el sí solo sí. Y si la aritmética es omega consistente, entonces no prueba la negación. Este es un detalle técnico, lo de omega consistencia, no me importa. Rosser llegó un poquito después y lo ajustó y nada más había que cambiar un poco cómo definías el G y eliminó eso. Entonces aquí queda si AP es consistente, no prueba la negación de G. Detalle técnico. Y pues así es como se prueba teorema de incompletud. Esas son todas las cosas que hay que probar para llegar a este resultado tan extraño, ¿no? Pues eso es lo que probamos. Y pues en particular ZFC, los axiomas de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, es decidible, contiene la aritmética y entonces si resulta ser consistente es incompleto. Entonces hay cosas que no podemos probar en ZFC, que es lo que fundamenta básicamente todas nuestras matemáticas, ¿no? O casi todas.
pues ya, para acabar, porque ya se me acabó el tiempo, algunas cosas relacionadas son esto de aquí, el teorema de indefinidad de Tarski, que dice que no se puede definir verdad en un sistema axiomático con ciertas hipótesis. Hay problemas que resultaron ser indecidibles, que no se pueden resolver, como el 10º problema de Hilbert, que dice que busca un algoritmo que me diga si una ecuación de Fantina tiene soluciones enteras o no. Así yo le doy una ecuación de Fantina y me dice, sí tiene soluciones enteras o no tiene. Pues con técnicas muy similares a las de Gödel se probó que no se puede resolver, no existe tal algoritmo. Problema de la decisión, que me dice si, dada una fórmula en el lenguaje de primer orden, puedo ver si es universalmente válida, es decir, si es verdad siempre o no. Ese problema tampoco existe un algoritmo que lo resuelva. Y de nuevo tiene que ver mucho con estas ideas. La consistencia de la aritmética tiene más que ver con el segundo teorema de incompletud, pero resulta que pues, básicamente lo que quiere decir es que no se puede hacer inducción transfinita en la aritmética. También se prueba por el segundo teorema de incompletud. Y la hipótesis del continuo es un ejemplo de un indecidible de ZFC, ¿no? Es una fórmula. La hipótesis del continuo solo dice que no hay un infinito entre el tamaño de los reales y el de los naturales, ¿no? Que no hay nada en medio. O te vas a un lado o te vas al otro. Pues ese problema no se puede resolver en la teoría de conjuntos normal. No se puede demostrar ni se puede refutar. Y pues ese fue básicamente el fin del formalismo de Hilbert, porque el sistema que él quería encontrar no se podía encontrar, pero más fuerte, probar que lo que estabas haciendo era consistente, ya no se podía por el segundo teorema de incompletud. El segundo teorema de incompletud, si se acuerdan, decía que si algo es consistente, no puede probar su propia consistencia. Y entonces si tenemos ZFC, por ejemplo, no podemos probar su consistencia, ¿no? Entonces no podemos saber si lo que usamos para construir todas nuestras matemáticas en efecto es consistente. Aunque hay detalles técnicos. Y bueno, lo otro es un argumento que hay por ahí que dicen que los teoremas de Gödel son evidencia de que la mente humana es más fuerte que una máquina. Eso no es cierto, o bueno, no por los teoremas de Gödel. Lo que se puede decir es que o la mente humana es más poderosa que cualquier máquina, o existen problemas de la aritmética que son absolutamente irresolubles para el humano. Que no importa qué hagamos, nunca se pueden resolver. Y entonces pasa una de esas dos, elijan su favorita, ¿no? Eso ya es filosofía. Y bueno, gracias. Oye, ahorita dijiste que con lenguaje de primer, con lenguaje de primer orden y los axiomas de ZFC, podemos hacer que los conjuntos no sean transfinitos, ¿no? O sea, que esa teoría sea consistente mientras que no sean transfinitos. No. En ZFC siempre hay conjuntos transfinitos. Los conjuntos no sean transfinitos, ¿no? No, en ZFC siempre hay conjuntos transfinitos. Entonces no tiene nada que ver que el lenguaje de primer orden La idea es que en el lenguaje solo hay expresiones finitas, ¿no? Y entonces yo con una expresión infinita puedo definir un conjunto transfinito, que es lo que hace es lo que se hace en ZFC, ¿no? Pues uno de los axiomas es el axioma del infinito, que literalmente dice existe un conjunto infinito, ¿no? Es decir, existe un conjunto que tiene como elemento al vacío y que cada vez que tiene un elemento tiene otro más grande, el sucesor. Entonces, lo dice en un cachito finito, pero en general, o sea, lo dice con una expresión finita, pero está hablando de conjuntos transfinitos. O como lo interpretamos es como hablando de conjuntos transfinitos, pero con expresiones finitas. ¿Mande? Ay, no te escucho. ¿Cómo podemos interpretar los brazos matemáticos de la lógica modal? No sé nada de lógica modal. Ahí sí te fallo. ¿Tú crees que justo los teoremas de Gödel sí sean como una evidencia del problema de IP distinto en IP? No, porque Porque a lo que apelo es que, por ejemplo, tú en
fue que sobre el mecanicismo, ¿no? O sea, vaya, si hay como si hay justo, si tú puedes hacer la distinción entre, por así decirlo, ¿no? Entre lo que puedes justamente mecanizar y lo que no, pero justo en lo que no puedes mecanizar entra, por ejemplo, la creatividad humana. Pero quién sabe, ¿no? Y es que justo el argumento, lo del mecanismo lo metí porque hay varios filósofos, Penrose, famosamente Lucas y otros, han dicho que el teorema de Gödel dice, pues cualquier máquina que me des, hay algo que no puede demostrar. Una máquina es básicamente un sistema formal. Hay algo que no puede demostrar. Pero yo puedo ver que es verdad, ¿no? El enunciado de Gödel que dice yo no soy demostrable, pues no era demostrable, ¿no? Entonces, intuitivamente, es verdadero. Y ese era su argumento para decir que la mente es más poderosa. Sin embargo, pues si la mente, en efecto, o sea, no porque podamos reconocer como verdadero el indecidible de otro sistema, si nosotros somos como una máquina, puede que hayan indecidibles nuestros que no podemos reconocer, ¿no? Entonces, no diría que podemos decir tanto. Bueno, con el problema de los fundamentos que mencionaste, si el formalismo con estos teoremas queda demostrado que es imposible encontrar un formalismo, ¿no? O sea, el problema de Hilbert, por ejemplo. Su otro contendiente que es el constructivismo. ¿Cuál es tu opinión acerca del constructivismo y pesimismo? ¿Qué tienes que decir, por ejemplo, sobre la posibilidad de, si demuestras que es al menos algorítmicamente imposible demostrar algo, entonces la existencia de objetos matemáticos pues se quedan ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces el constructivismo pues propone, bueno, su posibilidad, o sea, la existencia recae en la posibilidad de construcción. Y me preguntas, ¿qué opinas? Pues ahí Gödel era bastante intuicionista, pero también le dio un golpe duro porque toda su prueba es completamente constructiva, computable, y este enunciado indecidible se puede construir. Entonces, más bien ahí como que sus resultados le pegan, igual como le pegan el formalismo, le pegan a formas más constructivas, ¿no? Si es algo que es increíblemente poderoso, o sea, en alcance los teoremas de Gödel, porque puedes irte a sistemas bastante tontos, como la aritmética de Robinson, que uno puede decir, es que el principio de inducción en la aritmética es muy fuerte, porque pues es como el que me mete cosas infinitas en la aritmética. Ese es el que causa destrozos. Pero pues también se vale para la aritmética de Robinson, que es justo quitar el principio de inducción de los naturales. Sigue aplicando los teoremas de Gödel exactamente igual. No, la inducción no tiene nada que ver con estos resultados, ¿no? Entonces yo creo que son más bien un problema bien fundamental que vienen del lenguaje y de la naturaleza computable de cómo hacemos las cosas, ¿no? Pues la aritmética es lo suficientemente expresiva como para que no podemos hablar computablemente de todo lo computable. Hay cosas que se nos escapan, ¿no? Entonces, más bien creo que pues, les pega igual de bien o mal a los formalistas que a los constructivistas. Bueno, agradecemos a Antonio nuevamente. Gracias. Bueno, ahora para terminar, Antonio hará una pregunta para que alguno de ustedes lleve un premio. Puede hacer cualquier cosa que quiera. Así cualquier cosa. Si quieres contar de una caricatura, de algo, ¿quieres? No, mejor algo más ad hoc. ¿Alguien sabe quién fue el mejor amigo de Gödel? Yo recuerdo. Se llevaba más con... Sí. ¿A quién te lo Pues creo que él fue el primero que lo dijo, aunque gritó, pero... Bueno, gracias.